Sí, todo se ve, todo ok para poder comenzar. Perdón. Sí, doctora, así se puede ver su pantalla. Gra- Gracias. Bueno, chicos, disculpen la demora de nuevo. Yo soy la doctora Campana. Hoy día les voy a avisar. Les voy a dar una clase sobre lo que es patología quirúrgica del intestino delgado. ¿Ok? Lo primero que ustedes deben saber, y antes de comenzar cualquier tipo de clase o cualquier tipo de patología, lo primero que tengo que entender es la fisiología. Y para entender la fisiología tengo que entender la anatomía. Entonces yo les voy a hacer un pequeño recordaris de lo que es el intestino delgado. Saben muy bien ustedes que su intestino se compone por tres partes, que es el intestino del duodeno, el yeyuno, el ilion, ¿no? El duodeno está en una arcada fija en la segunda porción al retroperitoneo y el yeyuno e ilion se sostienen por el mesenterio y tienen una longitud de promedio 6 a 7 metros. ¿Ok? La irrigación, ustedes deben recordar la parte anatómica que ustedes tienen comenzando el tronco celíaco que va a la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática, y 2 centímetros por debajo de este tronco celíaco tienen a la arteria mesentérica superior, que esta es la importante en este tema, porque esta es la que va a dar toda la irrigación al intestino delgado. Va a formar, como pueden ver en la imagen, unas arcadas, unos arcos que le van a dar la longitud. Este mesenterio promedio mide entre 12, 15 hasta 18 centímetros, eso depende de cada tipo de abdomen, cada paciente es diferente, hay personas que tienen el meso más corto y otros el meso más largo, pero esto no va a alterar el funcionamiento del intestino en cuanto a la longitud del mesenterio. ¿Qué más deben de recordar? Es el drenaje venoso. Este drenaje venoso viene por lo mismo, sube por la mesentérica superior y luego regresa al sistema porta, ¿no? Acá ven la confluencia de la esplénica con la mesentérica superior, creando todo el sistema porta. En cuanto a lo que es la inervación, tienen que recordar que hay dos tipos de inervación, en la parte de la simpática y la parasimpática. La inervación parasimpática la ve el nervio vago y la inervación simpática la ve el plexo celíaco y el plexo mesentérico superior. Todo eso para las contracciones, para la propulsión, para lo que es la motilidad del intestino. Algo más que debes saber en cuanto a anatomía del intestino delgado como base es que este intestino tiene múltiples funciones, no solamente de lo que es la motilidad y la propulsión, sino de absorción de micronutrientes, de hacer toda la digestión y de la secreción. Y estas fases que les comento se ven realizadas por las vellosidades intestinales y las microvellosidades intestinales. Ustedes han escuchado en su clase de anatomía que estas microvellosidades dan una ampliación de superficie. ¿Qué quiere decir? Que en sus 6 o 7 metros de intestino delgado que tienen por lo menos un área de más de 300 metros cuadrados de superficie. Estoy hablando casi el tamaño de una casa, del césped de una casa. Entonces, para eso es necesario saber la anatomía y la función del intestino. ¿Qué más deben de saber? Que cada parte intestinal tiene su absorción. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del duodeno clásico, sabemos que en el duodeno se absorbe el calcio, el hierro y el magnesio en casi su 80% como una absorción activa, pero como absorción pasiva en el resto de intestinos, en yeyuno y ilio. En el yeyuno, que saben que son los 2/5 de la longitud total, o sea, de los 6 o 7 metros que estamos hablando, se absorben los macronutrientes, los hidratos de carbono, los péptidos, estamos hablando de proteínas, las vitaminas y parte de este hierro, calcio, magnesio, que les hablo de la absorción pasiva. Tenemos otra parte que se llama el ilion, que son los 3/5 distales, que ¿para qué sirven? Básicamente para la absorción de ciertos lípidos y de ciertas vitaminas liposolubles como la A, D, E, K, para la absorción de vitamina B6, B12. Y ustedes saben también que el estómago secreta las células, por células parietales, el factor intrínseco. Este se une a la vitamina B12 y la lleva hasta absorberse en el hilo. También en el hilo está la absorción de sales biliares. ¿Ok? Es en cuanto a lo que es irrigación, inervación y en cuanto a lo que es la digestión. Es muy importante saber esto de las microbiosidades intestinales porque
Hay que recordar que estas microbiota intestinales también se pueden aplanar. Cuando un paciente no se nutre, o sea, no recibe alimento, ese intestino se queda quieto, no se mueve, o sea, se queda ahí solamente en su función basal, no tiene la propulsión, no tiene la absorción, y estas microbiosidades se aplanan, se barren, entonces no hay una buena absorción en esta zona. ¿Y por qué lo menciono? Porque ustedes en otras cirugías van a escuchar de bypasses, no solamente por bariátrica, sino en general, por ejemplo, también en cirugía oncológica, que es que un intestino a veces la comida no pasa por ahí, entonces va a producir una disminución en su absorción o en su función básica. Ahí me doy. Ya. Bueno, eso es lo que les tengo que comentar sobre lo que es la irrigación, el drenaje, irrigación y el manejo y en la parte cómo es el funcionamiento del intestino. Un poquito para complementar las imágenes, miren, ¿no? Esos mesos que son más largos, 17 hasta 22 centímetros de longitud. Acá ven el lumen, ven las vellosidades y dentro las criptas del Liverpool. Y también tienen todos los grupos, cómo es la capilaridad, ¿no? Los grupos sanguíneos, las vénulas y las arteriolas. Ustedes cuando estén en sala de operaciones van a tener, o sea, cuando entren a una cavidad y no tengan una laparotomía, van a observar esta longitud que les digo. Y ustedes, anatómicamente, el yeyuno y el ilion no tienen una separación, pero tienen características. Y estas características les van a ayudar a dividir o a poder orientarse qué están manipulando, qué es lo que están mirando. Normalmente el intestino debe ser rosado. Debe ser un rosado claro, a un rosado medio palidón, como dice aquí. No debe ser morado, ni debe ser ni violáceo, ni debe ser oscuro, para empezar. Aquí pueden ver la primera parte, ¿no? La parte del duodeno o la arcada, que es una C. Aquí es la primera parte, la primera porción. La segunda porción, que es la vertical, donde saben que desemboca la vía biliar y la vía pancreática. ¿Para qué es importante? Para que esta bilis y el páncreas, estos jugos, emulsifiquen las grasas y hagan la degradación de los nutrientes que hemos consumido. El yeyuno tiene un color rojo oscuro, tiene un calibre promedio de 2 a 3 centímetros, la pared es más gruesa. Miren, esta pared es un poco más gruesa y tiene mayor vascularización. Los vasos en esta zona, en la parte de irrigación, son más largos, a diferencia del ilion, que son más cortos, y los pliegues circulares, o sea, hablando de las válvulas conniventes, que son las que son circulares, son más grandes y un poquito más largas, o más altas. Y en el ilion son más bajos y son más escasos. ¿Por qué? Porque la propulsión y la motilidad se ve más en el yeyuno y el ilion ve más lo que es la absorción. Los ganglios linfáticos en el yeyuno son escasos, pero en el ilion son más numerosos. Podemos ver más compromiso y más adenopatías en caso de haber algún tipo de proceso inflamatorio, infeccioso o neoplásico. Entonces, ya entrando un poquito, ya haciendo un recordaris de lo que es la parte intestinal, lo que es intestino delgado, podemos hablar de la clínica. ¿Qué significa esto? El intestino es una víscera hueca, o sea, tiene aire, tiene agua y funciona rápido, por así decirlo. O sea, todo lo que nosotros nos alimentamos va a pasar rápido del estómago, unos 15, 20 segundos llega al estómago, se digiere, funciona toda la trituración, se degradan los alimentos al duodeno y el yeyuno ilion es el pasaje de esa comida ya degradada, es la absorción. Entonces, como es una víscera hueca y está distribuida ampliamente en todo lo que es nuestra cavidad inframesocólica, da una manifestación clínica un poco vaga, ¿no? Inespecífica. Yo no me voy a agarrar la barriga por un dolor y voy a decir, ay, me duele el ilion, o au, me duele mi ángulo de Treitz. O sea, así no es la medicina, ¿no? ¿Se imaginan que yo diga, ay, me duele mi yeyuno? No, es un poquito... No se puede hacer eso. Entonces, el dolor del intestino delgado nos va a orientar clínicamente a un dolor intermitente y espasmódico, porque como les mencioné es una víscera hueca. Entonces, esta naturaleza que es muy vaga, que es muy inespecífica, hace que cualquier tipo de dolor abdominal que tengamos, perioumbilical o en la parte del inframesocólico, lo que es en el diafragma inferior, nos demore el diagnóstico y sea más largo el proceso. Otra parte de la clínica de cualquier lesión, ya sea benigna o patología maligna de intestino delgado, es la pérdida de peso.
estamos hablando mucho de la absorción de nutrientes. Si hay un tipo de falla, algún tipo de problemas de arteriolas o alguna lesión, por ejemplo, un compromiso de tuberculosis intestinal, alguna enfermedad, una carcinomatosis, estamos hablando de una patología, va a hacer que estas células no funcionen. Entonces, como no va a haber absorción, la comida va a pasar y se va a desechar, existe una pérdida de peso por una falta de absorción de los nutrientes. Náuseas y vómitos. Si hay un problema en el peristaltismo, en la motilidad, una obstrucción, si yo tengo problemas de estenosis a lo largo de este intestino, van a haber náuseas y vómitos. Pueden haber alteraciones micro y macrovasculares, ¿ok? Los que son problemas arteriolares o alteración de la vascularización por malformaciones arteriales, puede producir sangrados gastrointestinales. O también, por ejemplo, una patología que se escucha bastante es el divertículo de Meckel. También puede producir sangrado intestinal porque tiene una mucosa ectópica. La obstrucción intestinal es más común que una perforación. Podemos ver cualquier tipo de patología intra, trans o extramural me puede dar un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un pólipo, si tengo un tumor, si tengo un lipoma muy grande, si tengo de repente un cálculo que me pueda producir una obstrucción en la parte más distal del ilion, me puede dar un cuadro intraluminal de obstrucción. Transmural, de repente una inflamación de divertículo o un GIST transmural, obstrucción intestinal. Y extraluminales, por ejemplo, un cuadro de carcinomatosis, un cuadro adherencial, que es lo más común que hay, casi en el 60-70% de cuadros de obstrucción intestinal, es por un cuadro adherencial. Entonces, por esto es que me puede dar, esta patología es más común, por el cuadro de obstrucción intestinal, más que una perforación o más que un sangrado. Obstrucción hasta 26% en comparación con un sangrado o una perforación, de un 6 a un 9%. Entonces, lo primero y la patología dentro de las más comunes son la obstrucción y la hemorragia digestiva. Cuando nosotros tenemos un sangrado, la última clasificación es que dividimos del ángulo de Treitz a la válvula iliocecal. Quiere decir que en esta zona se denomina el área oscura, la intermedia o una área transicional de hemorragia digestiva. Aquí los sangrados se pueden presentar ya sea como melenas o como enterorragias. ¿Okay? El sangrado, si es que la motilidad es lenta, se presenta como melena, más oscuro, fétido, negruzco, pero si hay un tránsito elevado, el sangrado se puede ver casi un rojo vinoso o un rojo más enredado con las heces. Va a presentar dolor abdominal porque los coágulos o el sangrado va a ser un espacio, entonces esto produce dolor y una distensión leve. Las patologías frecuentes benignas que vamos a encontrar son las angiodisplasias, estas malformaciones, y la enteropatía por AINES. Ustedes saben que los AINES son los causantes de las úlceras pépticas, ¿no? O sea, las gástricas o duodenales, pero más son gástricas, pero hay pacientes que consumen AINES por manejos del dolor de forma crónica. No estoy hablando de un mes, 2 meses, estoy hablando de años. Y en estos podrían haber daños también en el intestino, o sea, no solamente arriba, no solamente estómago y duodeno, pero sino también puede haber en el ilion. Las úlceras, las varices, los pólipos o diferentes tipos de tumores también pueden ser causas de hemorragia digestiva media y son diagnosticadas con menos frecuencia. Miren, una lista más de otros tipos de patologías benignas que también se pueden asociar y las vamos a ir describiendo poco a poco. Las angiodisplasias se deben a un envejecimiento y degeneración de los vasos sanguíneos. Estas lesiones que ven como estrelladas, como copos de nieve, tanto en la parte luminal como extraluminal, son causas de sangrado y pueden darse a lo largo de todo el intestino delgado. Estoy hablando de duodeno y ayuno ilio. Y son las responsables de casi el 70% de los sangrados oscuros. ¿Cómo también puedo dar cuenta de un sangrado oscuro? No necesariamente solamente por el dolor o distensión. De repente el paciente viene con cansancio crónico, doctora, me fatigo, antes yo podía subir las escaleras normal, pero me canso, me da palpitaciones. Y esos pueden ser signos indirectos de anemia.
y el paciente llega, le haces un examen, un hemograma, y ves una hemoglobina en 9, con el valor corpuscular en bajo, igual que la hemoglobina corpuscular media, o sea, te puede dar una anemia crónica por pérdidas contiguas, que es una hipocrómica microcítica. Entonces, esto puede ser una manifestación indirecta. En estos casos, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Dos opciones. Una endoscopía digestiva baja que puede llegar hasta la parte ileal, u otro tipo de diagnóstico es la cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica es una pastillita casi de 2.5 por 1 centímetro de diámetro, es casi del tamaño como un óvulo, por así decirlo, y esto se comunica por radiofrecuencia con unos electrodos que se ponen en la pared abdominal. Y esta cápsula va a mandar imágenes constantes a un monitor que va a estar por fuera y va a sacar, si no me equivoco, hasta como 1.500 fotos, y todas ellas se van a unir, o sea, se va a recrear toda la imagen del intestino. Y de esta forma yo puedo ver si hay algún tipo de lesión o en qué zonas están localizadas estas angiodisplasias y qué tratamiento le puedo dar. Si le encuentro una zona accesible y es muy grande, la puedo tratar con gas argón. Sí. Tenemos otro tipo de enfermedad, las enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedades crónicas. La inflamación crónica, en algunos casos se dice que es una lesión premaligna, o sea, podría predisponer a que haya una neoplasia. Ahora, ustedes me hablan de cáncer de intestino delgado, es unas cosas de lo más raras que van a escuchar, y dentro de ellas pueden ser los adenocarcinomas y los linfomas. Estoy hablando del menos del 3 al 5% de patologías malignas. La enfermedad inflamatoria intestinal, particularmente la enfermedad de Crohn, puede predisponer al adenocarcinoma. Y ustedes saben que la enfermedad de Crohn más tiene un compromiso de otros tipos de localización, no tanto es en el peruano, sino es un país más europeo o norteamericano. Perdón, Artito. Shirley. Voy a colgar. ¿Dónde está? Bueno, el riesgo aumenta tanto con la extensión como con la duración de la afectación del intestino delgado. Obviamente, por ejemplo, ¿no? Y escapándonos un poquito de intestino, si yo hablo, por ejemplo, del Barrett, no sé si ya han tenido la clase, pero el Barrett es una metaplasia intestinal que está en la unión esófago-gástrica, que puede ser de 1 año, 5 años, 10 años, y es considerada una lesión premaligna que si no la trato, va a ir a un cáncer de la unión esófago-gástrica. Entonces, es lo mismo con la enfermedad inflamatoria. Yo tengo algo que está inflamado crónicamente, obviamente que esto por más extensión que mida todo el yeyuno, todo el ilion, y por más tiempo que esté, va a predisponer a que haya un cáncer. Entonces, yéndonos a la más conocida, la enfermedad de Crohn, saben que es un trastorno inflamatorio y este trastorno es incurable, ¿ok? Estas enfermedades son de manejo médico, en algunos casos quirúrgico, como vamos a ver en este caso, y lo único que podemos buscar con ellas es la remisión, ponerlas en pausa, o sea, apagarlas, por así decirlo. Estas causan inflamación, causan abscesos, y estas pueden ir a pequeñas úlceras. Una úlcera es una solución de continuidad profunda. Ustedes van a escuchar también erosiones. La erosión es solo de la mucosa, una úlcera es una solución de continuidad profunda, o sea que puede ir hasta la submucosa, hasta la muscularis, puede ir hasta la serosa, ¿ok? Y luego de profundizarse pueden incluso perforarse. Entonces, el revestimiento intestinal que pueden observar que está hinchado, forma entre las úlceras profundas, crea como un aspecto de empedrado, como ven en esta imagen. Parece un piso de piedritas y así se va a ver en todas las localizaciones. Esta imagen también característica. La enfermedad de Crohn ataca en parches, ataca por zonas, y estas rojas que pueden ver acá son las más comprometidas. Por eso prefiero ponerles imágenes para no solamente decirles, sino para que se les quede estas, que es en el bulbo duodenal, en el transverso más es el lóbulo esplénico, en la parte del ciego, y puede ser en parches a lo largo de todo el tracto digestivo. Y el Crohn se sabe que va desde la boca hasta el ano. Es una enfermedad inflamatoria que puede ir en esta longitud.
¿Qué más? Ya. Patológicamente se describen como granulomas no gaseosos. Como les mencioné, hay una ascendencia norte europea y anglosajona. Se ve entre hombres y mujeres promedio casi en su misma proporción entre los 14 y 24 años. O sea, no es que yo tengo 50, 60 y recién, creo que tengo un Crohn. No, es ya hay problemas de absorción, no hay unas buenas microvellosidades, entonces no voy a absorber, no hay motilidad, va a haber una pérdida de peso, no va a haber un buen crecimiento. Si yo estoy hablando que tengo 14 años y estoy empezando con clínica de Crohn, lo más probable es que tenga una estatura baja, que sea un paciente adelgazado, que no desarrolle como debería desarrollar. Dice, aparece a menudo en miembros de la misma familia, tiene un componente genético y se ve más en los judíos askenazis. La etología es autoinmune, ¿ok? No es que porque tomé una pastilla o algo que comí. Se puede asociar a lo que es el tabaquismo, que lo va a agravar, y algunos dicen que los anticonceptivos orales podrían tener un factor aquí de agresor. Otros dicen, ¿no?, que la etiología, o sea, el que el paciente tome leche materna puede presentarse como cierto factor protector, ¿no? Tabaquismo agresor y la leche materna como protector. Pero en sí es una disfunción del sistema inmune que va a causar una hiperreacción intestinal frente a cualquier tipo de agente ambiental, a un agente dietético o un agente infeccioso, ¿ok? Dice cómo se manifiesta como un dolor abdominal, es vago, con diarreas, puede haber sangrados, pérdida de peso, fiebre, puede haber como incontinencia intestinal, pérdida de peso, fatiga. Como ven, son síntomas, o es una clínica, síntomas y signos vagos, o sea, son dispersos. O sea, no es algo específico, no me dice un tipo de dolor a tal hora con ciertos alimentos, no, son distintos. Y hay signos extraintestinales que se pueden manifestar en la piel, en las articulaciones, en la vía biliar y también en los ojos. Sistémicos como malestar general, pérdida de apetito, eritema nodoso, pioderma gangrenoso, estomatitis aftosa. O sea, muchas veces los pacientes pueden ser referidos del dermatólogo, porque a veces no hay manifestación intestinal o lo toman por alto, ¿no? De repente me cayó mal la comida, de repente estuvo cocinero muy pesado, y no lo toman en consideración y está haciendo unos procesos o una clínica de Crohn. Y el tratamiento, como les menciono, es médico, no existe cura, se trata de manejar con antibióticos, con aminosalicilatos, con corticoides, con inmunomoduladores, pero todos estos para apagar o disminuir la reacción de la enfermedad. Puede manifestarse no solamente como esto, ¿no?, sino también como fístulas. O sea, el intestino, la úlcera es tan profunda que se empieza a hacer fístulas entre el mismo intestino, o entre el intestino y el colon, entre el colon y el estómago. Entonces, todo esto va a alterar también las zonas por donde van a pasar la comida y pueden haber áreas de estenosis que las vamos a ver más adelante. ¿Dónde estás? Aquí estás. Entonces, ¿cuándo yo voy a operar un Crohn? ¿Cómo yo sé que esto pasa? ¿Cuándo ya tengo que ver el área quirúrgica, no? Porque si no vamos a hablar puro la parte médica, estamos en cirugía. Cuando un paciente tiene una perforación intestinal, es una cirugía de emergencia. ¿Por qué? Porque tengo que controlar la abscesis y la peritonitis. Estoy hablando que se me puede perforar el intestino, va a haber líquido intestinal en cavidad y eso va a haber una peritonitis. Que es lo que se maneja, no es que voy a poner puntitos, sino que lo más probable es que termine en resección quirúrgica inmediata del segmento perforado y yo tengo que buscar áreas que no estén comprometidas o áreas no enfermas. Pero el gran problema es que no es que yo corte, si yo tengo una perforación de 5 milímetros, no corto solamente 1 centímetro, de repente puedo ir resecando 5 centímetros, 10 centímetros, depende de lo que yo encuentre en esa área que esté comprometida. Pueden haber abscesos intraabdominales, retroperitoneales, pueden haber abscesos por fístulas en la pared abdominal que sean refractarios al tratamiento no quirúrgico, tratamiento médico. En esos casos lo que tengo que hacer es ver primero tratamiento médico, que es el antibiótico. No puedo solamente con antibiótico, drenaje percutáneo, o sea, ya radiólogo intervencionista. No se puede por drenaje percutáneo, entramos nosotros, ya el cirujano entra del absceso y lo más probable es que termine resecando el segmento que esté afectado.
Casi el 70% de esos abscesos por la enfermedad de Crohn se van a tratar con drenaje percutáneo. Y algo que deben de recordar hoy y siempre, que la cirugía es el último paso que deben de dar en cualquier tipo de enfermedad, no solamente en intestinal, hablo de sangrados, hablo de obstrucciones intestinales, hablo de varias patologías. Tenemos que ir siempre dejando la cirugía a lo último, porque obviamente es una cirugía, no es algo tan simple. Los drenajes percutáneos los podemos hacer ya vía transabdominal, transglútea, depende de dónde esté localizado la lesión. Si esta colección es residual, o sea, todavía algo, puedo repetir la posibilidad de drenaje percutáneo y si no, ya cirugía, ¿ok? Y esos drenajes obviamente que me van a ayudar a ver el estado nutricional del paciente antes de una cirugía y disminuyen su uso perioperatorio de glucocorticoides. Resección, acá en sangrados, hemorragia también es gastrointestinal, refractaria de ganglio quirúrgico también es una indicación de sala de operaciones. Las estenosis fibróticas sintomáticas. Como ven en la imagen, las zonas que más estenosan son la área del yeyuno, casi a 1 metro de la válvula iliocecal, lo más frecuente, y la parte del ilion cercano a la válvula iliocecal. Las fístulas entéricas, ¿no? Por ejemplo, acá se comunica el ilion ya con el recto. Puede eso manifestarse como diarreas, si es que produce cáncer, si es que hay inflamación persistente o un retraso en el crecimiento en los niños, los voy a tratar. Por ejemplo, si hablo de sangrados, acá me olvidé en comentarios en sangrados, si el paciente está hemodinámicamente estable, yo voy a buscar dar manejo endoscópico o ubicar el punto de sangrado por angiografía, ¿no? Por ejemplo, como en la enfermedad de Meckel, como angiodisplasias o como acá en Crohn. Quiere decir que yo voy a ubicar el sangrado por radiología intervencionista y localmente lo voy a embolizar. Entro con una guía y con sustancias embolizantes y voy a necrosar, por así decirlo, taponear esta irrigación para que deje de sangrar. Si el paciente está inestable, o sea, taquicárdico, hipotenso, chocado, entra a sala de operaciones. Entonces, ¿ven? Se dan cuenta cómo trato de manejarlo por el gastroenterólogo, por radiólogo, con medicinas, y después es el paciente quirúrgico. Algo que tienen que tener en cuenta cuando uno tiene que hacer una resección intestinal es que hay un momento óptico de esta resección intestinal y tiene que ser individualizado. Todos los pacientes con Crohn no van iguales, ¿ok? Y lo que hacemos los cirujanos es esperar promedio unos 5 a 7 días después de un drenaje percutáneo exitoso, por ejemplo, en los abscesos, para poder operarlo y permitir que se resuelva toda esta sepsis local asociada con el absceso. A veces estos pacientes están con glucocorticoides, están en terapia ya crónica de glucocorticoides, y lo ideal es que esos pacientes con corticoides no se operen de una resección intestinal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay alto riesgo de que estas anastomosis se abran. Y no solamente es en Crohn, sino en general. Si yo les hago una cirugía electiva, bariátrica, una derivación, una gastroentero, o algo que yo tengo que operar a un paciente, hernias, etcétera, el paciente, por ejemplo, algo que deben saber ustedes en general, el paciente no puede estar tomando aspirina, no puede estar tomando clopidogrel, no puede estar tomando corticoides. Entonces, hay que valorar todos esos tipos de pacientes para justo evitar cualquier tipo de complicación en el postoperatorio, ¿ya? ¿Qué más? En cuanto a lo que son las fístulas entéricas, igual, ¿no? Como puede causar fístulas perianales o iliocólicas, el tratamiento va a ser el mismo. Yo voy a preparar para mi paciente para ver cualquier tipo de fístula, porque a veces también hay enterovesicales, las enterocutáneas, enteroentéricas, hay enterovaginales. ¿Cómo yo sé que un paciente tiene una fístula enterovaginal? Porque le sale un poquito de aire cuando va al baño, o a veces tienen la truza manchada por delante con un poquito de heces. Eso también es otro signo directo que el paciente tiene una fístula. ¿Ok? Shirley, please. Entonces, bueno, yo voy a entrar, por ejemplo, a resecar esa fístula, no solamente sacar la fístula, tengo que ver si es que está comprometido también el órgano vecino y para ver si es que lo reseco. ¿Ya? Sí.
Por ejemplo, si tengo enfermedades colorectales, esos pacientes que tienen colitis fulminantes o megacolon tóxico, el megacolon tóxico van a verlo como, en teoría, que es la dilatación del colon transverso de más de 6 centímetros. Y tengo que saber cuál es la causa de esta dilatación para poder manejar. En estos casos, si yo veo que no es un buen paciente, que está con corticoides, que está un mal tejido, voy a ostomizar. No siempre va a ser resección y anastomosis. Si yo veo que no es un buen tejido, voy a hacer una osteomía, voy a abocar el tracto digestivo hacia la pared. O sea, el intestino, colostomía, enterostomía, yeyunostomía, ileostomía, etc. ¿Ok? Esos pacientes no son buenos para anastomosis primarias. Entonces, miren un poquito lo que he estado conversando, ¿no? Primero, cómo yo preparo un paciente, por ejemplo, en estos casos también de retraso del crecimiento en niños. Cuando yo veo un retraso de crecimiento en niños, tengo que ver cuán comprometido está mi intestino. Estos pacientes pueden ir incluso a colectomías totales, ¿ya? Y también el retraso de crecimiento se ven en pocos. No es que Crohn, retraso de crecimiento. Puede verse en promedio 5, 10, algunos dicen que hasta en un 20% de los pacientes puede haber un retraso del crecimiento debido a esta inflamación intestinal crónica. En ellos, por ejemplo, ¿cómo los optimizo? Puedo usar agentes biológicos preoperatorios. ¿Por qué? Porque el tratamiento quirúrgico es controvertido, no siempre van bien, no siempre sacando una parte, porque la enfermedad, como les digo, es crónica, es incurable, siempre va a estar ahí, es autoinmune mayormente. Entonces tengo que ver cuál va a ser el mejor manejo y de forma individualizada. ¿Ok? Otras formas de optimizarlo es con nutrición. Como este intestino no funciona bien, no hay microvellosidades, no absorben mis criptas de Liverpool, voy a buscar dar la nutrición parenteral total. Yo tengo que nutrir a mi paciente, sea como sea. Si mi intestino no absorbe, entonces me doy por la vena. Tengo que dar en su nutriente, sus paquetes globulares, tengo que hacer un balance hidrolitómico estricto, porque algunos llegan con desnutriciones calórico-proteicas severas. Entonces no puedo abandonar a ese paciente. Hay pacientes que ya están tomando infliximab, que es un agente biológico, y estos pacientes que están tomando ya inmunosupresores se deben suspender antes de la cirugía para evitar cualquier complicación, y se avisa que al suspenderlos no hay secuelas negativas. Dice, sin embargo, en pacientes que pueden tolerarlo, la interrupción temprana de estos fármacos deja un tiempo, un lapso para que disminuyan los niveles séricos, lo que podría mejorar los resultados quirúrgicos. Es algo que les comento del 2018, o sea, no es algo tan antiguo. Los glucocorticoides deben de continuarse y disminuirse gradualmente después de la cirugía. Tanto la enterografía por tomografía como la enterografía por resonancia magnética son muy precisas para evaluar las lesiones y las complicaciones que pueden existir ya de forma concomitante. La resonancia magnética tiene el beneficio de que obviamente no requiere radiación. Otra preparación mecánica del intestino es el ERAS. El ERAS, como se ha mencionado, es que hay una preparación intestinal, el paciente puede tomar líquidos hasta 2 horas antes de sala, se le dé una dosis de calórica de promedio 200 kilocalorías antes de la cirugía, etc. Profilaxis antimicrobiana, que lo hacemos en todos los pacientes, sea la cirugía que sea, y la antitrombótica, ¿no? O sea, quiere decir que después de 12 horas de la cirugía están con enoxaparina. Los procedimientos quirúrgicos que voy a ver en la enfermedad de Crohn son la resección intestinal, que mayormente es en el área ileal, y esos terminan con iliotransverso anastomosis. El paciente está bien nutrido y tengo un buen tejido para unir. ¿Ok? Entonces la resección es la forma más eficaz de poder restaurar la salud y mejorar la calidad de vida de esos pacientes. Los márgenes de resección, el concepto en ellos es preservar la mayor cantidad de intestino posible, porque se imaginan que yo reseco, yo no puedo dejar a mi paciente con un intestino corto. Intestino corto significa que lo dejo con menos de 2 metros o con menos del 20% de su longitud. Eso ya me está llevando a una insuficiencia o una falla intestinal, y estaría ya prácticamente crucificando a un paciente en que no tenga absorción y vive en diarreas. Hay otros tipos de
de anastomosis que se llaman las CONOS, que se las voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Tengo otro concepto en quirúrgico, que yo prefiero la cirugía laparoscópica, que va a tener un mejor cierre de este abdomen, porque es por vía laparoscópica abierto. Siempre va a ser beneficioso porque disminuye las comorbilidades, disminuye el tiempo de estancia hospitalaria, disminuye las infecciones de heridas, disminuye el sangrado. El talco del guante no va a estar en contacto con el intestino, lo que se dice que disminuye las adherencias. Entonces, de todas maneras, siempre la vía laparoscópica va a ser mucho mejor, o va a tener un mejor postoperatorio a corto y a largo plazo que una cirugía abierta. La resección colorectal va a depender de la ubicación de la lesión y cuál es la indicación de la cirugía, porque yo tengo una resección colorectal es por una colitis de Crohn o por una proctitis. Entonces yo puedo terminar en colectomías segmentarias o totales, o incluso, como les digo, puedo sacar todo el intestino. Entonces, mi doctora, si no tengo intestino, ¿a dónde lo voy a anastomosar? Voy a anastomosar el ilio prácticamente al recto, o sea, va a ir de frente. Entonces, estos pacientes terminan muchas veces con diarrea, y este ano hay que reforzarlo y hacerle unos ejercicios musculares para que recupere y el paciente no se vaya en diarreas. Si no quiero eso, puedo hacer lo que es una ileostomía terminal y después en otro proceso hago una restitución del tránsito y lo vuelvo a pegar el intestino con el recto en la parte más baja. Todo eso es para que el paciente se pueda volver a nutrir. Y la estenosisplastia del intestino delgado. Esta estenosisplastia significa que esos cuadros de estenosis voy a aumentar su longitud. Acá está lo del cono S. ¿Qué es lo que pasa? Esto es mi intestino normal, ¿no? El lumen intestinal, mis microvellosidades, mis criptas de Lieberkühn, mi mucosa, submucosa, musculares y serosa. Y va a estar irrigada por la mesentérica superior con las arcadas, ya sean largas o cortas, y voy por la parte o este borde mesentérico. Por donde llega la arteria, borde mesentérico; por donde no está la arteria, el borde antimesentérico. Entonces acá yo voy a ver todo esto, ¿no? Miren, la barrera de mi mucosa, mi flora intestinal, la parte vascular, las bacterias, la inflamación, los granulomas, y esto ha atacado y ha ulcerado esta zona y la está estenosando y disminuyendo su irrigación. Entonces hay una cirugía que se llama el cono S, que es con unas grapas especiales que las usamos en todo tipo de cirugía, oncológica, bariátrica, benignas, malignas, o sea, etcétera, que corta ese segmento que está comprometido. Corta la parte proximal, la parte distal, y estas dos tipo barreras o columnas que se están fabricando se van a unir, y van a unir desde arriba, todo lo largo, y desde abajo. Y luego voy a hacer acá ven unos planos, los voy a unir. Y luego de unirlos, acá en el cara anterior, el borde que se me va a ver hacia mí, porque mira, borde mesentérico, antimesentérico, en mi cara anterior voy a hacer 2 cortes longitudinales y los voy a ampliar como 2 ojitos, y esto que va a ser mi barrera, como que mi columna, va a mantenerlo derecho. Entonces, este borde lo uno con este borde, el superior con superior, inferior con inferior y lateral con lateral. Entonces, esta zona que tenía de estenosis, ya sea de 1, de 2, de 10 centímetros, lo voy a ampliar. ¿Para qué? Para no perder zona de absorción. Lo que yo menos quiero es perder intestino. Entonces, estos segmentos los voy a dividir y lo voy a hacer una plastía. Por eso se llama estenosis plastía, porque voy a buscar recuperar la anatomía de este segmento. Hay varias formas, no solamente las que les he mencionado, que es la de side to side, o sea, lateral, sino que también puede ser cortarlas y ponerlas por encima, en la parte sana, ¿ven? Corto el intestino, corto. Y esta zona de abajo la puedo anastomosar con esta zona de arriba, que es lo que ven en esta imagen. La zona de abajo la uno con la zona de arriba del segmento distal. Otra opción, en lateral, en esta zona, término terminal, es que corté los 2 pedazos y las voy a lateralizar, o sea, las voy a alzar y lateralizar, y voy a hacer una anastomosis más amplia. Y como ven, lo que yo estoy buscando es no perder intestino. Y bueno, esa es la end-to-end, ¿no? Que es término terminal. Que algunos dicen que eso también podría ser usado, porque como ven, miren,
Ese es un círculo mucho más pequeño. ¿Qué será esto? 1 centímetro y medio. Miren a estas, ¿no? Es casi el doble o el triple. O sea, va a ser más difícil que esto se estenose o algo pase a que eso se vuelva a cerrar. Esa es otra forma. Esa se llama la estrictoplastía de Finney. Que el mismo arco lo voy a unir, como ven en la imagen, se forma como un arco iris, como un arquito, lo voy a unir, lo voy a suturar la cara posterior, huequito, huequito a cada lado, y luego cierro la cara anterior. Y de esa forma no estoy perdiendo área de absorción y tengo un pasaje mayor. Otros tipos, miren, cuando la estenosis es muy larga, yo estoy hablando acá de 1 o 2 centímetros, ¿cierto? Porque son cosas cortas. Esas estenosis largas de hasta 25 centímetros lo puedo hacer de esta forma, y miren para estas, hasta de 30 centímetros. ¿Qué es lo que hago? Lo corto el intestino, o sea, la estenosis lo voy a cortar y voy a hacer un corte longitudinal por arriba, o sea, lo que me está quedando, esa sería la parte distal, porque este es ilion, 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 y llega, o sea, este es el proximal y esta es la parte distal, porque acá está la válvula, y voy a cortarlos los dos, los voy a tratar de abrir, elongar como un hot dog, que lo estoy abriendo en la mitad y la mitad. Y miren, voy a unir la cara posterior, la cara anterior del ilion con la cara posterior de este ilion. Voy a hacer un plano, un surjet continuo, y luego voy a anastomosar la parte del borde superior con la del anterior del otro ilion. Y miren cómo no he perdido área de absorción, no he perdido intestino, y estoy ampliando esta zona. No puedo hacer esto, ya voy a hacer por radiología intervencionista con el uso de stents. Si esta zona es accesible por la enteroscopía, puedo llegar y dilatarlo. Si lo dilato y permanece en el tiempo, bacán. Si lo dilato y no permanece, ya tengo que ver una opción del stent. Ahora, los stents son muy buenos, pero el gran problema de los stents es que como no se fijan bien, el stent puede migrar. Entonces, al final, el paciente puede terminar defecando su stent. Entonces, ¿qué tengo que recordar? Que todo tratamiento quirúrgico, perdón, que todo tratamiento quirúrgico se va a reservar para aquellos pacientes que desarrollan complicaciones: perforación, abscesos, fístulas, sangrados, estenosis, cáncer. O en aquellos pacientes que tienen síntomas persistentes a pesar del mejor tratamiento médico. Le di de todo, infliximab, corticoide, todos los inmunomoduladores que puedo tener, pero no responde. ¿Ok? En niños y adolescentes hay que tener en consideración el retraso de crecimiento, porque esa también es una indicación de intervención quirúrgica. La técnica que voy a emplear va a depender de la localización de mi lesión. Han visto que hay una parte que es distal y otra proximal. Y va a depender de mi paciente y del cirujano. Si yo nunca he hecho esto, yo no puedo meterme a hacer esto. Por eso es que existen las unidades de falla intestinal. Lo que en el hospital, por lo menos en Almenara, tenemos una unidad que se llama la UFI. Esta unidad de falla intestinal son pacientes que han tenido isquemias, obstrucciones y tienen 2 metros, 1 metro de intestino y se buscan recuperarlos. Y ellos están de la mano con la unidad de nutrición. No es que solamente el cirujano dice yo lo opero y chao, cuídate. Todo esto va con endocrino, con nutrición, va con los cirujanos, va con medicina intensiva. Entonces es un trabajo multidisciplinario. Como les mencioné, el abordaje laparoscópico más que una cirugía abierta. Si tengo acceso, puedo hacer una dilatación endoscópica con un balón. Eso va a ser muy eficaz para pacientes con estenosis cortas de 5 centímetros, pero muchos de estos pacientes hacen enfermedades recurrentes. Entonces, cuando pasa esto, ya recurre a pesar de dilatación o el stent que ya migró, voy a cirugía, ¿ya? ¿Qué más recordarles? Que nada, que se prefiere la resección del intestino delgado para tratar esas estenosis complicadas por las complicaciones que ya les he dicho, que ya que he mencionado, y así como que no solo están solitas, sino que pueden ser múltiples. No es que solamente hay una estenosis, pueden haber múltiples dentro de un segmento corto de intestino, entonces tengo que valorar eso también del paciente. Hablemos ahora del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es otra de las patologías que pueden encontrar en el intestino delgado. Es considerado un divertículo verdadero. ¿Qué significa que sea verdadero? Que tenga todas las capas. Este divertículo
se encuentra normalmente en el borde antimesentérico. Mesenterio, antimesentérico. ¿Por qué se los menciono? Porque es algo que van a escuchar comúnmente, ¿ya? Eso es nuestra jerga quirúrgica, como hablamos nosotros. El borde está en el borde antimesentérico y mayormente está en el ilion distal. ¿Cuál es la causa del divertículo de Meckel? Es la persistencia del conducto ónfalo-mesentérico que se da entre la quinta y la sexta semana de la gestación. Este es cuando el intestino se asienta en su posición ya permanente dentro de la cavidad abdominal. Ustedes van a escuchar otra persistencia, ¿no? Del canal de la hernia, ay, se me dio ahorita el nombre, ahorita les digo, al final me voy a acordar. Y normalmente eso lo confunde, el ónfalo mesentérico con la otra persistencia de la hernia. Se puede descubrir este divertículo durante una exploración abdominal. O sea, si yo estoy, por ejemplo, contando mi intestino por X motivos, lo puedo encontrar como un hallazgo. Y de repente el paciente tiene 50 años y nunca le causó problema. Se deja ahí. Algunos tienen el criterio, y es controversial, de que lo sacan, porque dicen que para evitar complicaciones es mejor retirarlo. Algunos no, algunos sí, todavía no hay un consenso sobre si dejarlo o no dejarlo, ¿ok? ¿Qué más deben saber? Que se tiene mucosa ectópica, gástrica y pancreática, es lo más común. Después, con menos frecuencia se encuentran incidentalmente las imágenes de diagnóstico, y obviamente cuando este paciente es sintomático se puede presentar con dolor, con sangrado o con obstrucción intestinal, ¿ya? Esto es también conocido en la regla del 2. La regla del 2 es en el 2% de la población. Se ve más en relación del 2:1 entre hombre y mujer. Se ubica a 2 pies, o sea, promedio 60 centímetros de la válvula ileocecal, o sea, del ilion distal. Puede tener hasta 2 pulgadas de largo, ¿no? 2 hasta 5 centímetros de largo. Y como ven, está irrigado, miren. Toda la arteria del mesenterio viene hasta acá porque tiene todas las capas. 2% desarrollan una complicación antes de los 2 años. Hay 2 tipos de mucosas que les mencioné, la gástrica y la pancreática. El tipo más común de mucosa heterotrópica es la gástrica, antes que la pancreática, por eso que pueden haber distintos tipos de sangrados. Entonces, ¿cómo yo lo voy a ubicar? ¿Cómo yo voy a diagnosticar un divertículo de Meckel? Por múltiples estudios, pero dentro de los más conocidos son las gamografías con glóbulos rojos marcados, y se hace en el paciente hemodinámicamente estable. ¿Cuál es este glóbulo rojo marcado? Con pertecnetato de tecnecio 99M. ¿Ok? Esos también les van a... Aquí está. Eso también es pregunta de examen. ¿Por qué se hace con este? Porque se tiene afinidad por la mucosa gástrica. Entonces, cuando yo le hago el examen, se va a marcar la mucosa, ahí está, se va a marcar la mucosa del estómago y se va a marcar la mucosa del divertículo de Meckel, miren. Entonces, ustedes saben, ¿no? Por frecuencia y por fisiología. Si yo les digo que este tecnecio tiene preferencia por mucosa gástrica, lo voy a usar para el divertículo. Y esto no me va a llamar la atención porque es lo normal. Es una forma de diagnosticarlo. Este estudio tiene una sensibilidad del 85%, especificidad del 95% y una exactitud del 90%. Quiere decir que eso me da un alto porcentaje de diagnóstico. Otras formas de identificar son las con la arteriografía. La arteriografía mesentérica, como han visto en esta imagen, ¿no? La irrigación del divertículo de Meckel viene desde el mesenterio. Entonces, esta arteria alimenta ese divertículo y van a ver que es una arteria larga, no es ramificada y atraviesa todo hasta el cuadrante inferior derecho, donde va a terminar en los pequeños vasitos del divertículo. Entonces, si yo quiero ubicar el divertículo, es otra forma la arteriografía mesentérica. Otros estudios está la angiografía por tomografía de alta resolución, cuando hay un sangrado menos rápido, o sea, paciente estable. La cápsula endoscópica tiene un valor predictivo positivo de 84.6. La enteroscopía de doble balón, que es otro método que entra el endoscopio y este doble balón va a ir como una función de estar remangando el intestino. Por eso es que tiene doble balón, porque uno distiende y se contrae, el otro se contrae y se distiende. Entonces, al hacer este movimiento
va a ir avanzando más longitud, es como que remanga el intestino y puede ir alcanzando. ¿Y por dónde lo haces? Por abajo, no es que yo no voy a llegar a mi intestino, al ileum, desde la boca, es demasiado largo, la heteroscopía que va por la boca llega hasta los promedios 50 centímetros del yeyuno. En cambio acá puede ir justo hasta los 50 o 60 centímetros del ileum, entonces entro por abajo, ese enteroscopio entra por abajo. Y el otro método, obviamente el más significativo y el más preciso, es la visión directa, o sea, la laparoscopía. Esas son las causas del por qué lo voy a tratar el divertículo, o sea, su complicación, por fístulas, por sangrado, por obstrucción, por torsión. Hay la famosa hernia rara, la hernia del 3, ¿no? La L de Meckel, para que se acuerden, ¿no? Y puede encontrarse en la zona inguinal, femoral o umbilical, diverticulitis, perforación, inversión. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a buscar con el divertículo? Sacarlo lo que se llama la diverticulectomía simple. Es el corte de divertículo en su base, así tal cual como lo ven. Esa es la base del divertículo y lo voy a resecar. Solo ese es el divertículo y acá puedo hacer todo ese compromiso dependiendo cómo esté. Si yo veo que está perforada en su punta, perforada en su base, de eso va a depender qué les voy a sacar. Si lo saco de esta forma, con corte, algo abierto, el cierre siempre es contrario. O sea, si yo corto longitudinal, cierro horizontal. Y si abro horizontal, cierro vertical. ¿Para qué? Para que no se estenose esa área. Otra forma más fácil y la más simple y la que estamos haciendo ahora, que es lo que hacemos más, es por la grapadora. Las grapadoras que usamos, las grapadoras con material de titanio, estas grapitas que se quedan, son las más simples. Yo puedo disminuir o puedo, si tengo una buena base, lo grapo y listo, terminé el procedimiento. Solamente lo refuerzo un poco para no disminuir el lumen intestinal y el paciente puede ir a casa. O sea, es una cirugía rápida, corta, con buen pronóstico. Idealmente, se dice que cuando el diámetro es menos de 2 centímetros, puedo hacer esto. Si el diámetro es más ancho, o sea, la base tiene más de 2 centímetros, ya puedo hacer, o ya sería indicado hacer ese tipo de resección, porque es una base muy ancha. De eso también voy a depender, y eso se decide en el intraoperatorio. Otras causas u otras patologías que voy a encontrar son los adenomas. Los adenomas son frecuentes en el intestino delgado, sí. Pueden causar, más como ustedes ven en la clínica, como son intraluminales, pueden causar estenosis, obstrucción intestinales, o pueden causar dolores tipo cólicos, ¿no? O pueden, incluso si la mucosa se ulcera, pueden haber sangrados. No existen tipo pautas firmes, o sea, algo que coincida o algo que esté 100% con respecto al tratamiento de los adenomas que pueda encontrar en el duodeno, porque muchas veces son esporádicos, entonces quedan ahí. Ahora, ¿qué es lo que también tengo que ver? ¿Qué tipo es? Porque hay el tubular, el túbulo velloso y el velloso. El tubular tiene menos de 10% de posibilidad de malignidad, el túbulo velloso entre el 10 al 50%, y el velloso, porque tiene una mucosa aserrada, tiene más del 50% de posibilidades de convertirse en cáncer. Tengo que ver también el tamaño. Si yo encuentro una lesión más de 4 centímetros, ya no se trata de forma endoscópica, yo tendría que entrar a operar. Entonces, hasta 4 centímetros, algunos dicen hasta 2 centímetros, algunos dicen hasta 4 centímetros, ¿ok? Un método para llegar o poder ver esos adenomas, tienen que recordar que no siempre están en el intestino delgado bajo, o sea, ileum, sino mayormente en el duodeno. Por eso estamos hablando ahí que dicen de las glándulas de Brunner, ¿ok? Que están en la submucosa. Esta región, saben que el duodeno se puede llegar por CEPRE, por ecoendoscopía, por una ecografía simple, y puedo usar incluso la cromoendoscopía para ver o evaluar esos adenomas ampulares y ver su extensión de la progresión intraductal del adenoma. Entonces, esos manejos, acuérdense, de adenomas es más duodenales. Acuérdense de Brunner, duodenal. Sí, algo que también deben saber acá. Si es que yo veo a los adenomas duodenales esporádicos,
¿ya? Esos adenomas duodenales esporádicos, deben ustedes decirle al paciente que se tiene que hacer también una colonoscopia. Se dice que esos adenomas tienen posibilidad de estar en relación con un adenocarcinoma de colon. Es mayor riesgo de neoplasia colorectal. Los leiomiomas. Los leiomiomas son masas únicas, son firmes, son grises, son blancas, son bien definidas y salen de la capa submucosa de la pared del intestino delgado. Rara vez los van a ver, o sea, van a darles un cuadro de obstrucción intestinal, o rara vez van a ver que el paciente llegue a la sala de emergencia y diagnostique un leiomioma. O sea, yo tengo ya casi 12 años de médico, terminé el 2009 mi internado, de cirujana en 2015 terminé, o sea, 2012, y nunca he visto un leiomioma o una obstrucción intestinal o algo que me dé un leiomioma. Se dice que estos leiomiomas más se ven en las necropsias. O sea, voy a diagnosticarlo casi un 39 o 40% de los leiomios que nunca fueron sintomáticos, ¿ya? Entonces, para su conocimiento, para que sepan que son, que pueden existir, pero son muy raros de que me den una clínica o de que me den un cuadro clínico quirúrgico, ¿ok? Los puedo encontrar más que nada por la cápsula endoscópica. Y miren, las células del músculo liso bien diferenciadas, es muy raro también de que esto malignice. Entonces van a pasar por alto, por así decirlo. Los lipomas, otros tumores benignos comunes que están en el intestino, principalmente en el ilion y en el duodeno, raro que estén en el yeyuno, ¿ok? Y son o surgen del tejido adiposo submucoso de esta grasita, o sea, de la parte subserosa. Y rara vez, también son súper raros, pero pueden presentarse como una lesión intraluminal que esté disminuyendo el lumen y de un cuadro de obstrucción o de sangrado por erosión de su mucosa. Son homogéneos, raro que sean aserrados y tienen un diagnóstico, dice, de baja atenuación o de baja densidad en la tomografía. Dentro de las patologías malignas, esos son los 4 más frecuentes. Se veía que antes lo más frecuente eran los adenocarcinomas, pero con el tiempo y el desarrollo se han visto que los tumores neuroendocrinos, o sea, los carcinoides, han aumentado casi el 44% de predisposición. Los adenocarcinomas son normalmente la neoplasia maligna más común que puede afectar al duodeno, ¿ok? Y los tumores neuroendocrinos afectan más comúnmente al ilion. Los sarcomas, los linfomas se desarrollan en todo el intestino delgado, no tienen una zona de preferencia. Sarcomas puede ser también de los GIST, ya los vamos a ir desarrollando. Las neoplasias malignas del intestino delgado representan en sí solo el 3% de todas las neoplasias del tracto gastrointestinal. Miren lo poco frecuente, ¿ok? La edad media de estos diagnósticos es promedio la séptima década, o sea, promedio 60, 70 años. Si hablo de sarcomas y linfomas, estoy hablando de una presentación más joven, por ejemplo, 55, 60 años. Los adenocarcinomas y los neuroendocrinos hablo más de 70, más de 80 años. Tengo una predisposición un poco mayor en los hombres, de 1.5 a 1 que en las mujeres. Se dice que se ven estas lesiones más en lo que es la textura, la raza negra que más que en la blanca. Y obviamente que siempre van a haber más factores de riesgos en lo que son sarcomas y linfomas. Se ha visto que hay varias teorías por qué, basado en el microambiente único del intestino delgado. Entonces, como les comenté al comienzo, ¿no? El contenido del intestino es más líquido, es diluido, o sea, pasa agua. Entonces, el intestino pasa tan rápido, o sea, el líquido pasa tan rápido que causa menos irritación de la mucosa que un contenido más sólido como es en el colon o como es en el estómago. El tránsito es relativamente rápido y eso hace que haya una exposición más corta a cualquier carcinógeno. La carga bacteriana es mucho menor, entonces esto puede resultar en una menor conversión de ácidos biliares en carcinógenos. Ustedes van a escuchar del acetato, se me ha ido el nombre, bueno, probablemente del acetato, que es lo que se alimenta el colonocito. Entonces, estos de aquí se ven en menor conversión en el intestino delgado.
El benzpireno es un carcinógeno que está en los alimentos y dice que se convierte en metabolitos menos tóxicos por el benzpireno hidroxilasa, que está presente en concentraciones más altas en el intestino delgado en comparación con el estómago y el colon. El aumento del tejido linfoide y la inmunoglobulina A en grandes cantidades en el intestino pueden tener un factor protector. Todo esto que les menciono son teorías de por qué están bajo la predisposición o el riesgo de cáncer en el intestino delgado. Porque no todo, no solamente hay porque así Diosito me hizo, sino que por estos motivos es lo que la teoría dice. Dice, los factores de riesgo, bueno, ya les mencioné un poquito esto, ¿no? La edad media, es más en hombres, mayor incidencia en raza negra, la ingesta de alcohol, a todos nos gusta brindar, ¿no? De cuando en cuando, pero hay personas que toman de forma diaria y eso predispone. El azúcar refinada, como siempre les digo a todos los pacientes, porque más veo bariátrica, el azúcar no sirve. No te sirve. Si tú me dices, doctora, ¿puedo tomar sin azúcar? Mejor. No uses ni un tipo de azúcar porque está procesado. Entonces todo lo procesado, todo lo que venga en bolsa, todo lo que venga empaquetado, todo lo que sea ahumado, lo único que va a hacer es aumentar tu riesgo de cáncer. Las carnes rojas muy deliciosas, a mí me encantan, soy carnívora, pero obviamente que no tengo que ver yo también cuánto lo voy a consumir. O sea, cuánto yo voy a... No, desde que me encanta la carne y todos los días voy a comer carne, no puede ser así. O sea, como médicos lo sabemos. Los alimentos ahumados, por ejemplo, los embutidos, el uso de las parrillas, todo lo que está curado con sal, como dirían, todo lo rico, vaya a predisponer siempre a un adenocarcinoma. Ahí les pongo lo de la fibrosis quística, la enfermedad celíaca, el cigarro, porque en el tabaco, lo menciono el tabaco, porque hay teorías de que el consumo de tabaco se asocia así con el riesgo de cáncer, pero otros dicen que no. Hay algunas teorías de que dicen que el tabaco, el intestino delgado, es un factor protector. Por eso es que se pone en signo de interrogación. Pero son solamente teorías. Algunos otros dicen que la obesidad también, que la obesidad está discutida y que la obesidad podría mostrar cierto patrón de un riesgo reducido o que no hay efecto de la obesidad sobre adenocarcinoma intestinal. Me refiero a eso, ¿no? Porque la obesidad, saben que genéticamente está asociada a más de 200 genes y predispone a más de 13 tipos de cáncer, o sea, a mama, cuello uterino, ovario, páncreas, estómago, colon, pero estoy hablando ahorita de intestino delgado, ¿ok? La fibrosis quística sí tiene un riesgo elevado de cáncer de intestino delgado porque aumenta entre 2 a 5 veces más, dicen, incluso después de un trasplante de pulmón. O sea, por más que el paciente ya llegó a trasplante, igual tiene 2 a 5 veces más riesgo de hacer adenocarcinoma de intestino. Hay mayor riesgo de linfoma de intestino delgado en los pacientes con estados de inmunodeficiencia crónica, diabético, trasplantado, corticoide, pacientes con HIV, trastornos autoinmunes, incluidos la enfermedad celíaca. Esta enfermedad también predispone a que tenga mayor riesgo de adenocarcinoma. Hay varios síndromes de cáncer hereditario conocidos que están asociados con el adenocarcinoma, como el cistito grueso como el delgado, incluido el colorectal hereditario sin poliposis, el PAF y el síndrome de Peutz-Jeghers. El Peutz-Jeghers sabrán por clínica que se manifiesta con pequeños pólipos y en el labio inferior con pequeñas pecas. Es una forma indirecta de diagnosticar o de sospechar que pueden haber esos pólipos a nivel intestinal. Tumor carcinoide son los malignos más comunes. En la actualidad se dice que se dice que se originan de las células endocrinas situadas en las criptas de la mucosa del tubo digestivo, generalmente las que son llamadas las células de Kulchinsky. ¿Ok? Eso es para saber su origen. La gran mayoría de estos son asintomáticos y se van a diagnosticar de una forma casual a ver exámenes o pruebas de imágenes o incluso en necropsias. Se dice que el carcinoide está promedio 45% de posibilidad de encontrarse en el ilio y en un tercio de los casos que sean multifocales. La mayoría de esos tumores... ¿Qué pasó? ¿El iPad? Ya terminó un rato, 15 minutos.
como les mencioné, son las enterocromafinas de serotonina y las duodenales en las células G de la gastrina o síndrome de Sonnen-Ellison. Y luego las células de la somatosintasa. Voy a avanzar un poquito más. El tumor carcinoide, el diagnóstico va a ser por dolor y obstrucción. Los tumores duodenales, donde es una zona, también se predisponen, sean por síntomas, producción de hormonas o de péptidos, e incluso puede haber ictericia, porque ahí es donde desemboca la vía biliar. Entonces, si ese tumor crece, obstruye la salida de la bilis, el paciente llega con ictericia. El síndrome carcinoide, que es otra manifestación, es el flashing, el dolor abdominal y diarreas. Puede dar una broncoconstricción y cardiopatía. ¿Y por qué? Porque la célula carcinoide va a hacer todo esto en sangre. Todo esto. Pero ojo, tienen que tener en cuenta que pueden haber ciertos alimentos o ciertas condiciones clínicas que pueden dar falsos positivos en determinar el 5-HIA, ¿no? El hidroxitriptofano. Todos esos alimentos como la palta, el kiwi, la piña, la berenjena, la ciruela, las nueces de cafeína y estos fármacos me pueden dar un falso positivo a un tumor carcinoide. Entonces quiere decir que antes de hacer un diagnóstico en orina, yo tengo que liberar a mi paciente por lo menos unos 3 días de esos tipos de alimentos o de esos tipos de medicación para poder tener un mejor resultado, un mejor resultado predictivo de mi paciente. El diagnóstico lo hago en orina en 24 horas, voy a dosar este ácido 5-hidroxindolacético y con esto puedo diagnosticar mi carcinoide. Por imágenes, la que tengan a disposición, tomografía, resonancia, mamografía, el PET-CT también va a ayudar bastante. ¿Qué es lo que sucede en esos tumores carcinoides? Que lo que yo tengo que ver es cuál va a ser mi mejor manejo, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de un manejo médico, lo puedo hacer, pero normalmente estos pacientes ya están para lo que es un acto quirúrgico. O sea, si yo voy a buscar resecar un carcinoide, voy a buscar la resección en bloque y una resección amplia del mesenterio para poder hacer una linfadenectomía extensa, ya que son lesiones multicéntricas y puede encontrarse incluso ya con metástasis hepáticas. Yo voy a dosar o voy a ver lo que es el Ki 67, ¿no? Ahí ven el índice de proliferación celular, donde es bien diferenciado y pobremente diferenciado. El KI 67 es una manera de medir qué tan rápido puede crecer y qué tan rápido se dividen las células cancerosas. Entonces se dice que cuanto es más alto, más de 30%, significa que se están dividiendo más células y lo es probable que este cáncer siga creciendo y se propague más rápidamente. Entonces, yo tengo un tumor que normalmente es asintomático, que puede tener un diagnóstico casual y ya estoy llegando a ese diagnóstico de forma tardía. Como dije desde un comienzo, ¿no? Estos diagnósticos o estos síntomas son vagos, son inespecíficos, son dolores intermitentes. Entonces, que yo encuentre una lesión en esta zona significa que voy a llegar tarde. Eso es un poquito el concepto que tienen que tener acá. Estos pacientes van a presentarse con dolor abdominal, con pérdida de peso, sin apetito, pueden encontrar muchas veces ya una masa que obstruye, que en algunos casos esta masa puede hacer el efecto de intususcepción, que quiere decir que esta misma masa se va a meter dentro de su mismo intestino. Y esta intususcepción se ve como una imagen en arco en diana y puede verse por la tomografía. ¿Ok? Como les mencioné, la cirugía debe ser potencialmente curable, una resección en bloque amplia con linfadenectomía mayor. Otro método es la embolización o la crioablación. ¿Para qué? Para disminuir en casos de sangrado, embolizarlo para disminuirlo, y la crioablación para hacer un downstaging, o sea, para bajar su grado de malignidad. Puede hacer también la ablación por radiofrecuencia. Si se encuentra en duodeno y es menor de 1 centímetro, pues una resección endoscópica, como son hallazgos. Si son menos de 2 centímetros, una decisión de grosor completo y una linfadenectomía regional cerca de esta ampolla, o si es mayor el tamaño, incluso puede terminar en una Whipple, en una duodenopancreatectomía cefálica. Si es que hay metástasis hepática, lo que yo voy a buscar, como en cualquier tipo de cirugía, puedo
Si son superficiales, son pequeñas de 1 centímetro, son pocas, puedo intentar hacer la metastacectomía. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida, para disminuir esta invasión. Pero si yo tengo una metástasis que compromete todo mi hígado izquierdo, todo mi derecho, son metástasis grandes, ya no hay mucho por hacer. Lo único que puedo hacer es buscar dar calidad de vida, hacer una anastomosis o un bypass, o sea, bypassear esa zona de obstrucción para que el paciente pueda seguir su vida. El tratamiento, la respuesta a la quimioterapia es limitada, como les digo, en estos pacientes mayormente es el acto quirúrgico y puedo usar sustancias citorreductoras, puedo usar manejos con análogos de somatización. O sea, cuando ustedes ven que una enfermedad tiene múltiples tratamientos y no hay nada definitivo, es porque poco funcionan, ¿no? Cuanto más técnicas y más opciones vean de manejo, es porque no hay nada definitivo y ninguna está demostrando mayor solución o algo que me dé un más del 90% de solución en este caso. Entonces, estos pacientes suena fuerte, pero a veces los encontramos de forma muy tardía y muchas veces se tienden a perder. Ese es el gran problema de los neuroendocrinos. Pero, como les comenté al comienzo, son menos del 3% de frecuencia. O sea, no he visto yo en todas mis épocas de estos en 12 años, no me ha tocado, no he visto, de repente en la parte de medicina se ha visto, pero no, son raros, así que tampoco es para ponernos tristes. A ver, bueno, hablando un poquito ya del linfoma para ir avanzando, porque si no nos quedamos acá hasta mañana, es algo rapidito. El linfoma, dice, de todo intestinal es la forma extragranular más común del linfoma. El estómago e intestino son los sitios más comunes. Se ha visto que entre 361 pacientes registrados en un estudio de tratamiento multicéntrico para linfomas gastrointestinales, los siguientes estuvieron involucrados. El estómago 75%, miren, intestino delgado 9%, regiones iliocecal 7%, más un sitio 6%, recto 2% y una afección difusa del colon del 1%. Estos linfomas se presentan mayormente en adultos, mayormente en la séptima década, como casi toda la frecuencia, y el 60% de esos son varones, o sea, 1.3 en predisposición más a varones. En algunas de esas condiciones predisponentes incluyen a esos pacientes, ¿no? Un linfoma lo relaciona a una enfermedad de Crohn, a la radioterapia, a la hiperplasia linfoide nodular, a pacientes post-trasplantados, a pacientes con HIV estadio SIDA o cualquier tipo de otra enfermedad autoinmune. Entre los factores implicados en este aumento se encuentran el número creciente de pacientes inmunosuprimidos y la creciente inmigración de países del tercer mundo. O sea, la patología no es tanto, por así decirlo, sudamericana o peruana. La distribución del linfoma de intestino delgado es paralela a la distribución de los folículos linfoides y el ilion rico en linfoides representa la ubicación más común. Esos tumores linfomas son más voluminosos y tienen gran compromiso ganglionar, son ganglios muy grandes. Dicen, aproximadamente 70% de esos, 7 de cada 10, tienen más de 5 centímetros de diámetro en el momento de la presentación. Y los sarcomas, como más conocemos a los tumores tipo GIST, son tumores que más los voy a encontrar en el estómago, pero en distribución puedo también encontrarlos en el intestino delgado o partes más bajas. Se dice que cuanto más altos, menos cancerígeno es. Dice, esos representan el 10% de estas neoplasias del intestino delgado y son más frecuentes en el intestino, si se presentan, más en el yeyuno, ilion y hasta se pueden presentar en el mismo divertículo de Meckel. El tipo más común del sarcoma es el GIST, o sea, tumores estromales gastrointestinales, que representan el 86% de los casos. Y se dicen que nacen de las células de Cajal, de la cuarta capa, y tienen un antígeno, el CD117, que de ser positivo estoy ya diagnosticando a mi paciente. Se ha visto que las mutaciones del oncogen KIT se observan en más del 80% de todos estos GIST. Y para los GIST tienen ustedes que conocer la clasificación de Fletcher, o sea, tienen que ver el tamaño del tumor, tienen que ver el índice mitótico y tienen que ver la localización del tumor. Y según esto, ustedes van a ver cuán oncológico es este paciente. Un GIST tiene que resecarse, hablando de parte quirúrgica, hasta 1 centímetro del borde. O sea, ¿qué quiere decir? Que no necesito sacar
con 5 centímetros proximales, 2 centímetros distales, no. La SAGES, la Sociedad Americana de Gastrointestinal Endoscópica, dice que tiene que ser hasta 1 centímetro del GIST, o sea, puedo sacarlo al costado y listo. O sea, puedo yo preservar intestino, puedo yo preservar estómago, pero lo ideal es que esos tumores no se descapsulen, o sea, que no se abran durante la cirugía. Como ven, la localización más frecuente es en el estómago y mayormente son en la parte alta, en el fondo gástrico, y los puedo resecar en cuña, incluso por la laparoscopía, que es lo más frecuente y lo más dable. Por el tumor del GIST, normalmente se presentan cuando tienen 2, 3, 4, hasta 5 centímetros y son resecables por la laparoscopía, y al retirarlos se tiene que proteger los bordes de la piel, ya sea con un separador ortostático tipo Alexis o con una bolsa, o incluso con una bolsa de guante que normalmente usamos nosotros. No tenemos bolsa, guantecito. El guantecito lo amarramos, lo metemos a cavidad y lo retiramos por el ombligo. Lo dilatamos para que pueda salir sin contaminación. El diámetro tumoral es de 5, una mediana de 4 centímetros, a cualquier edad. Esto sí es a cualquier edad, mayormente entre los 50 y 80 años, y con una relación hombre-mujer de 1:1. Y estos diagnósticos son los que les digo que son los más importantes, porque son los que me van a decir si es sí o no es un GIST. Los GIST tienen, eso es lo que les comencé, los criterios de Fletcher: el tamaño, la localización y el porcentaje de mitosis por campo. Esto lo van a ver después de retirado el tumor, porque muchas veces ustedes hacen una endoscopía, enteroscopía, etcétera, y ven una lesión submucosa. Cuando ustedes hacen una biopsia endoscópica, sacan una muestra del tejido de la mucosa. Y cuando quieren ir a la submucosa, pueden hacer biopsia, pero obviamente siempre hay riesgo de perforación. O algo más exacto es la ecoendoscopía, porque en la ecoendoscopía llega el endoscopio, va a ver las 5 capas que encuentro en mi pared, y tiene una opción para hacer la biopsia por aguja fina. O sea, yo puedo punzar ese tumor y sacar muestras de todas estas capas y hacer un mejor diagnóstico, pero todo va a depender de la disponibilidad. Suena lindo, precioso hacer una ecoendoscopía, pero no hay ecoendoscopio y tampoco muchas veces no hay quien maneje, o sea, no hay operador. Es muy diferente que hablan de una ecografía simple abdominal, hay un montón de ecografistas, están por todos lados y todos los podemos hacer, incluso siendo médicos generales. O sea, va a ser parte también de nuestro crecimiento, pero la ecoendoscopía es un manejo un poquito más especializado, que lo hace el gastroenterólogo o el radiólogo intervencionista. Eso es para que lo lean, no se lo tienen que aprender de memoria, pero para que tengan un concepto. Cuanto más mitosis hay por campo y más grande sea el tumor y más lejano esté del estómago, más riesgo o más elevado de que sea cancerígeno y que necesite manejo con moduladores, ¿no? ¿Cuál es el más conocido? El imatinib. Y terminando con el adenocarcinoma, que de estos, de ese 3%, el adenocarcinoma es el 40%, casi mitad. O sea, de los 3 pacientes de 100 que van a encontrar, uno es adenocarcinoma y uno va a ser carcinoide. Es el segundo en frecuencia el intestino delgado, entre los 50 y 70 años, siempre un cierto predominio masculino, y estos pacientes que tienen ahí se me ha ido, el colon rectal no polipoide, tienen un mayor riesgo de adenocarcinoma en todo intestino delgado. Mientras que la poliposis endovenosa familiar aumenta el riesgo de adenomas y adenocarcinomas del duodeno. Si veo que hay una enfermedad de Crohn, se localiza más en el ilion, en el 70%, y se va a asociar a enfermedad celíaca, al PAF, al cáncer colorectal y al síndrome de Peutz-Jeghers, como ya mencioné. Esas son la presentación más común, según cómo se manifieste. Cualquier tipo de lesión de intestino va a ser mayormente perforación, sangrado o obstrucción. Y todas estas van con cierto dolor, con náuseas y con vómitos. Y como ven, son síntomas inespecíficos. Ninguno me dice, si yo les digo, me duele la barriga y vomité, más pienso una gastritis. Si me duele mi barriga y me dio una diarrea, una gastroenterocolitis. No voy a estar pensando que tengo un adenocarcinoma de ilio. Entonces, eso es inespecífico y es algo vago. La incidencia del adenocarcinoma en todo intestino delgado es más frecuente en el duodeno. Estoy hablando de duodeno, no hay uno de duodeno. Y disminuye progresivamente en el resto del intestino. Mayormente voy a ver los compromisos del bulbo duodenal. Y si yo encuentro una lesión, como se ve el porcentaje, ¿cuándo lo voy a encontrar? Mayormente en estadios avanzados. Es raro que yo identifique una lesión en un estadio 0 o tipo 1. Mayormente lo voy en estadio 3 o 4.
hay unos síndromes que se ven asociados al adenocarcinoma intestinal. Lo puedo ver más asociado a un síndrome de Lynch, que saben que tienen criterios, ¿no? Que hayan 3 familiares directos que tengan ciertos tipos de adenocarcinomas, y sean de mama, de útero, de estómago, y eso los pueden relacionar incluso por genética y ver las mutaciones de ciertos genes. Eso ya es un poquito más profundo, y esto lo va a ver más en medicina interna o lo que es el oncólogo, ¿no? A nosotros, o como la parte quirúrgica, ¿ustedes qué hacen? Ustedes pueden recibir este paciente con esa historia familiar, y ustedes pueden ayudar al diagnóstico. ¿Cómo lo puedo ayudar? Si me llega a mis manos, te hago una enteroscopía y una tomografía. Pero el estudio, o sea, ustedes tienen que tener una idea de cómo se estudia o cómo estamos llegando a estos diagnósticos, cuando yo lo voy a sospechar. Esto ya es más de la parte distal, más asociado con colon, de eso no les voy a hablar mucho. O sea, solamente que sepan que es un defecto genético. Los pólipos se ven durante la pubertad, el 90% de estos tienen pólipos a partir de los 25 años, y se ve también, miren, como un empedrado. Hay áreas profundas y áreas altas, y se ve un color rojo brillante en las heces por su sangrado. Lesiones metastásicas, me refiero a las lesiones extramurales, ¿no? Que están por fuera, que pueden dar un compromiso intestinal. Miren, estos implantes peritoneales por carcinomatosis lo voy a ver en el peritoneo, lo puedo ver en la superficie intestinal, y estas me van a hacer que se altere la función de propulsión, de motilidad. Entonces el paciente pone la hemorragia con un hilio. Doctor, el paciente no hace deposiciones, doctor, el paciente está distendido, y puede ser por una carcinomatosis. ¿Ok? El intestino delgado es el sitio más común de metástasis gastrointestinal en pacientes con melanoma, con cáncer gástrico, con enfermedad de colon, etc. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que llevarse a casa? Que estos cánceres, o sea, estas neoplasias afectan al intestino delgado, son raras, ¿ok? Representan solamente prácticamente menos del 0.4% o el 2%. O sea, siempre va a ser bajo la posibilidad de que encuentren un cáncer intestino delgado. No se sabe la etiología de la mayoría de los cánceres de intestino delgado. Los síntomas, el síntoma más común va a ser el dolor. Un dolor intermitente, con calambres, un dolor tipo cólico, porque es una víscera hueca. Y si hay mayor compromiso de las microvellosidades, puede ir con pérdida de peso, náuseas, vómitos, sangrados, si es que habrá algún tipo de lesión, y obstrucción si es que tapona el lumen. Y de estos en general, de todo intestino delgado, lo más frecuente es el adenocarcinoma del duodeno, o sea, de la parte más alta. Sí, creo que esto es prácticamente todo. Es un poquito para que lo lean de cómo es una especie de resumen, qué es lo que tienen en consideración los adenomas vellosos, los sarcomas, el 10% de las neoplasias de intestino delgado, y son más comunes en yunoilio. El linfoma es la forma extradural más común, en forma de resumen, y esos tumores neuroendocrinos bien diferenciados los veo casi en los 60 centímetros de la válvula iliocecal, muy similar a lo que es un divertículo de Meckel. Pero después todo eso para que lo tengan solamente en consideración, para que lo lean en casa de una forma más tranquila, y es una especie de resumen y los mensajes que deben llegar a casa. Gracias. Sorry por correr un poco, pero el tema es bien amplio. Hay bastantes cosas que hablar acá, y no solamente de patologías malignas o benignas, sino que también en patología intestinal pues se puede hablar hasta de obstrucción intestinal, hasta todo tipo de sangrados, etcétera. He tratado de simplificar y de que tomen lo más importante, o qué es lo que más van a ver frecuentemente en toda su carrera. O sea, a lo largo de todo lo que vayan a ver en el área quirúrgica es esto. En el área de medicina van a ver hasta linfomas, van a ver VIH, van a ver tuberculosis intestinal, pero eso no es algo quirúrgico, ¿ok? Dentro de la parte quirúrgica son estas patologías que les he mencionado. No sé si de repente por ahí hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quede pendiente. Creo que no. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. En cuanto al
A las formas de anastomosis que nos había mencionado en la enfermedad de Crohn, ¿cuál es la más utilizada o cuál es la más recomendada? Va a depender de la longitud que tú encuentres de estenosis. Lo más común es esta imagen que le estoy poniendo acá. Es abrirlo abrirlo de forma horizontal y cerrarlo de forma vertical. Eso es lo más común en cualquier tipo de estenosis, no solamente en el intestino. De repente ustedes han escuchado la piloroplastia, ¿no? Las piloroplastías también, por ejemplo, cuando el píloro está cerrado en los velitos, está como un círculo quieto, entonces uno rompe el esfínter de forma vertical, horizontal, amplías un hueco como es esto, y va a buscar cerrar el borde superior con borde superior, borde inferior con borde inferior, y las partes laterales cerrarlas. Entonces de esto, lo que estaba así de chiquito, me va a abrir. Esta de acá, esta cono S, la encontré en un artículo japonés del 2014, 2013-2014 era. O sea, no es tan antiguo ni tan nuevo, pero es una forma más. Y como les digo, el concepto, ¿no? Cuando ustedes encuentren más cosas más nuevas es porque las anteriores no funcionan. Es lo mismo que en bariátrica. En bariátrica van a escuchar más de 24 tipos de técnicas de cirugía bariátrica, pero las que más se hacen son la manga y el bypass. ¿Por qué? Porque se han visto que son las que mejores funcionan. Lo mismo acá. Las que uno les comenta son todas las formas que existen y todas las formas que uno puede intentar abrir ese intestino sin pérdida de longitud para que no haya pérdida de absorción de nutrientes. Pero ninguna no es comparable, esta es mejor, esta es peor. Son todas las opciones porque tú vas a decidir cuál estenosisplastia vas a hacer según lo que encuentres. Es muy difícil que en una tomografía tú veas, esa estenosis es de 1 centímetro, acá tengo otra estenosis de 10 centímetros. No, tú no entra una cavidad o un abdomen, tiene que hacer un devaneo de asas, inspeccionar desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal y según esto ver cómo yo puedo ampliar mi campo de absorción y qué va a ser la mejor técnica en ese momento para ese tipo de estenosis. Ya, doctora, gracias. Y otra cosita, en cuanto a los divertículos, mencionó que hasta un diámetro de 2 centímetros se hacía una diverticulotomía. ¿Y si hay demás? Por eso, o sea, si la base es, ustedes tienen divertículo, la longitud puede ser hasta de 2 pulgadas, 1 pulgada es 2.5, o sea, puede ser hasta de 5 centímetros de largo, como vieron en la imagen. Voy a buscarla por acá, está. Por ejemplo, ¿no? Miren, esto es largo, esto mide casi unos 4 o 5 centímetros, como este. Pero a mí lo que me va a decir cuál es el manejo es la base. Si esta base es menos de 2 centímetros, puedo hacer con la grapa, con este grapado que ven acá. Estas grapas promedio miden 45 a 60 milímetros, la grapa abierta o la laparoscópica. Pero si esta base es ancha, es como si fuera un gran triángulo hacia lo largo, así como esto, es casi como un monte, como un cerrito, entonces esta resección va a ser más amplia. Miren, esta base mide más de 2 centímetros, entonces voy a tener que sacar más tejido. Y si ven acá, esta base, este lumen me queda más corto. Entonces, si yo cierro esto, puede que me quede una estrechez en ese intestino. Entonces, puede que prefiera que reseque mejor todo ese segmento, hago mis corta acá, y mi intestino me va a quedar más grueso. Lo que yo tengo que buscar cuando hago una resección intestinal es que el lumen del intestino no se vea afectado. ¿Qué quiere decir? De que no se quede menos de 1 centímetro. Miren, esta imagen de acá, lo que me refiero es esto de acá. ¿Te imaginas que si yo cierro esto con esto, voy a dejar como si fuera un sorbete, cuando lo tengo que dejar como una tubería? Este grosor del intestino promedio es de unos 3 centímetros y medio, casi 4. Y si yo cerrara solamente este que ven abajo, estaría dejando casi 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Y eso se va a estrechar, se va a estenosar. Por eso es que la decisión mayormente se hace en el acto quirúrgico. Un cirujano debe entrar a un abdomen con todas sus armas, sabiendo todo lo que puede pasar y todo lo que puede encontrar. Y las sugerencias son estas. Si tú ves que mide menos de 2, puedo hacerlo con mi grapita simple y lo cierro. Si yo veo que es más amplia la base, mejor hago una resección intestinal segmentaria y así me aseguro de que no se me va a estenosar. Gracias, doctora. A ti. Yo creo, chicos, que si no hay más preguntas, ya son las 2 de la tarde, sus pancitas les están rugiendo, así que ya pueden ir a
almorzar, coman